en esta sesión, titulada La inversión de impacto en la alimentación sostenible, ¿no? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Mónica Vázquez del Solar. Trabajo como Head of Strategy and Impact en la Fundación Social Nest, que es una fundación española con 12 años de trayectoria en el ámbito del impacto y que desde hace algunos años también estamos trabajando mucho en una iniciativa llamada FI, que tiene el objetivo de ayudar a la movilización de capital hacia el impacto desde dueños de capital y gestores de capital. Entonces, para esta temática en particular tengo 3 espectaculares panelistas con las que vamos a hablar sobre el rol de la inversión de impacto, las oportunidades y desafíos que existen para que la inversión de impacto se consolide como un motor de cambios de sistemas en alimentación, ¿no? Entonces, antes de empezar con la discusión, me gustaría pedir tanto a Lara, a Oriana y a Lucía que os presentéis. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tirar de algunas preguntas que tengo preparadas. Genial, pues yo soy Lucía Sáez y junto con Pedro Henares, que también estaba presente hoy en este evento, pues formamos parte de Quesería Jaramera. Somos una muy pequeñita empresa alimentaria que está en la Sierra Norte de Madrid. Comenzamos nuestra trayectoria hace unos 6 años y bueno, pues elaboramos no solo quesos, sino como solemos decir, elaboramos quesos que queremos que lleven un mensaje detrás, y de todo esto pues hablaremos a lo largo de la tarde. Buenas tardes, soy Oriana, mucho gusto. Soy Impact Investment Manager en el fondo de inversión con impacto que se llama Quadia, y tenemos 2 mandatos de inversión y uno con la Fundación Daniel y Nina Carazo. Por eso vamos a hablar de ello en un momento. Lara. Muchas gracias, Mónica. Pues encantada. Yo soy Lara Viada. Soy socia de CREAS, que también es una gestora de impacto social, como Quadia, basada en España. Nosotros llevamos 10 años promoviendo un poco la inversión de impacto en España y hemos ido creciendo y invirtiendo en empresas españolas. Así que nada, un placer. Un placer también, y gracias a las 3 por la introducción. Para empezar y estar todos alineados en la sala, me gustaría empezar con contar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inversión de impacto, ¿no? Y cuando hablamos de inversión de impacto estamos hablando de aquellas inversiones, ¿no? Aquel despliegue de capital que se hace hacia empresas o hacia fondos de inversión, hacia vehículos de inversión, con el fin de generar un retorno económico, pero también de generar impacto social y ambiental, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en 2 aspectos de la inversión de impacto, ¿no? El primero es la intencionalidad, es decir, estas son inversiones que se hacen con el fin de generar estos 3 tipos de impacto, y no es una cuestión que sucede sino es una cuestión que se busca, ¿no? y que se intenta alcanzar. Y por otro lado, la medición, ¿no? Este impacto tiene que ser un impacto que pueda ser medible, que pueda ser cuantificable y que por lo tanto pueda ser también comunicable, ¿no? Entonces, en este evento organizado por la Fundación Daniel y Nina Carazo, lo tenemos enfocado en la alimentación sostenible, y allí yo supongo que todos los que estamos aquí estamos bastante conscientes de que los sistemas de alimentación actuales, ¿no? Son sistemas que están contribuyendo a la aceleración del cambio climático, sistemas que están contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad, que afectan temas nutricionales de las personas, la salud de las personas, que contribuyen también a temas de desigualdad, ¿no? a lo largo de las cadenas de alimentación, ¿no? Estos son problemas sistémicos, ¿no? Son problemas que llevan embebidos, ¿no? Una serie de actores y de redes y de estructuras y de creencias y prácticas que están muy arraigados en las formas de hacer, ¿no? En las formas de funcionar. Entonces, es aquí como surgen en este contexto, digamos que parece un contexto no muy propicio. Sin embargo, a pesar de ello, surgen empresas de impacto, ¿no? Soluciones que, utilizando herramientas de mercado, buscan abordar estas problemáticas y buscan contribuir un poco a cambiar esas estructuras, ¿no? A intentar influenciar en el cambio de estas estructuras. Y
digamos, el panel de hoy habla de estas empresas y habla de el rol de los inversores, quienes pueden invertir en estas empresas y cómo entre, digamos, esta combinación entre inversión y negocios de impacto se puede contribuir a generar este cambio y esta transición hacia sistemas de alimentación más sostenibles, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría empezar por preguntarle a Lucía, ¿no? Sobre bueno, su empresa de impacto y un poco cómo contribuye a la solución de estos problemas sistémicos y especialmente cómo como empresa se convierte en un motor, ¿no? En un tractor de cambio de cara también a los consumidores, ¿no? Entonces, si nos puedes contar más de la empresa y bueno, cómo creéis que influencia este cambio. Genial, pues bueno, en nuestro caso, lo primero agradecer que este acto se lleve a cabo por la Fundación y también que los pequeños productores tengamos voz en este evento, ¿no? Más allá de las entidades representantes, porque creo que también forma parte de esa necesidad de encontrarnos en estos foros. En nuestro caso, bueno, veníamos de mundos muy diferentes, del mundo de la consultoría, y cuando decidimos emprender en el medio rural lo hicimos como lo hace mucha gente, con pequeños proyectos agroalimentarios. En nuestro caso fue porque necesitamos... Vamos a dejar. Te están aplaudiendo desde ya. Hay mucha gente que genera estos proyectos por vocación, otras personas heredan negocios familiares. En nuestro caso era por una necesidad de realización personal y de alineación de nuestra vida con nuestros valores. Eso tiene un reto muy importante y es que cuando elaboras un producto alimentario parece que solo vas a alimentar personas, y digo solo con toda la dificultad que lleva eso detrás, pero en nuestro caso, más allá de alimentar y de estar ahí en la base de la pirámide de Maslow, también queríamos lanzar un mensaje, y el reto de lanzar ese mensaje y que llegue es ver cómo lo cuentas. ¿Por qué tiene tanto interés? Porque realmente consideramos que los alimentos, cuando los elaboras de una manera muy particular y cuando produces esas materias primas, realmente estás generando un impacto positivo, y de no hacerlo así puedes estar cargándote el planeta como estamos viendo. Entonces, creemos que esa diferenciación es crucial. La dificultad ahí viene por mostrarle al mundo por qué tú eres diferente. Y ahí viene la importancia del impacto y la medición de impacto. Al final, la medición del impacto para pequeñas empresas como la nuestra, lo que visibilizan hacia afuera es bueno, pues esa diferenciación, esa herramienta. ¿Soy yo la que genera este ruido horrible? Me lo separo un poco. Es lo que genera esa diferenciación hacia el mundo, ¿no? Y esa manera de decir, somos diferentes y te voy a dar un sistema objetivo, medible y comparable para que tú cojas mi queso, lo compares con cualquier otro queso del mercado industrial y decidas cuál quieres escoger. Tradicionalmente se han usado sistemas más generalistas como sistemas de certificación, por ejemplo, certificación ecológica, que nos ha servido para llegar a donde estamos, pero creemos que es un sistema que se queda muy cojo. En el mundo agroecológico, cuando nos damos cuenta de que los proyectos son holísticos y que no son solo el producto o el sistema productivo, sino las personas, el entorno, el contexto cultural, nos damos cuenta de que una certificación ecológica solo va a un puntito de la inmensidad del cielo. Por eso, la certificación ha servido para llegar hasta aquí. Otro sistema que tendríamos de contarle al mundo quiénes somos más allá de nuestro producto podría ser la pertenencia, ¿no? En nuestro caso decidimos pertenecer al Mercado Social de Madrid, que está dentro de la red REAS, de la economía social, y ahí pues acogimos la Carta de Principios de la Economía Social como otra forma de decir, los cumplimos, los defendemos y vamos a luchar porque sean una realidad. Pero una vez más, a pesar de que consideramos que es una herramienta súper valiosa y nosotras anualmente realizamos nuestro balance social y ahí entramos en materia y damos valores, damos datos, pues realmente al final son una batería de preguntas súper trabajada a nivel nacional, pero muy válidos para todo tipo de entidades, ¿verdad? De proveedores de bienes y servicios. Así es que, una vez más, llego como al tercer paso de contar quiénes somos, y sería a través de la medición del impacto con una batería de indicadores propia. Y esa herramienta es en la que estamos, y ahora os contaré cómo lo estamos consiguiendo en Quesería Jaramera, tener esa propia batería. Tener esta batería de indicadores también sirve hacia adentro. Es un proceso de autorreflexión que pocas veces tenemos el tiempo o los recursos para desarrollarlo, y nos sirve para saber si eso en lo que creímos y eso que fundamos sigue en el camino y sigue en la senda o nos hemos desviado, ¿no? Nosotros nacimos con la vocación de crear un mundo distinto en el mundo de la alimentación, hacer algo tangible en el medio rural, y a veces nos planteamos si realmente estamos donde queríamos estar o nos hemos salido de la vía. Y también los indicadores de medición de impacto sirven para saber por dónde andas, ¿no? Y si
hay algo en lo que deberías mejorar. Siempre todo es mejorable y tienes que avanzar. Avanzar que no crecer desde la perspectiva capitalista, ¿no?, de maximizar beneficios. ¿Cómo lo estamos consiguiendo nosotras? Bueno, pues nosotras teníamos ahí un agujero porque de esos tres eslabones que os he contado, de esos 3 peldaños, nos habíamos quedado en el de la pertenencia a una certificación como el mercado social, pero no teníamos esa batería propia. Hemos sido afortunados de entrar en un programa TINA que fue impulsado también por la Fundación Alinina Carasso y de la mano de la Fundación Sit2B, y allí lo que nos están haciendo es, a través de mentorías, un programa de apoyo a la gestión y a la administración para mejorar nuestro impacto, a través de alianzas con otras redes y a través de la inversión, que por eso estamos aquí, una inversión que se ajusta a nuestra realidad, pues con esos 4 elementos poder generar realmente un sistema de medición de impacto que sea una herramienta para mostrar al mundo quiénes somos y que somos diferentes cuando llegamos a un lineal. Y al final, ¿para qué sirve todo esto? Pues para dar una herramienta a aquella persona que sea persona consumidora en ese momento, o sea persona inversora, tenga elementos de juicio para saber dónde quiere poner su energía de cambio. Y esa energía de cambio es su valor para decidir qué le quiere dejar a las generaciones futuras y a la generación presente, porque no dejemos de pensar que cada acción de consumo tiene una repercusión espectacular y más en proyectos de pequeña envergadura. Así es que, bueno, este sería como el recorrido dentro de la inversión de impacto en que sería Jaramera. Gracias, Lucía. No, creo que es muy interesante esto que pones sobre la mesa, ¿no?, de la medición como una herramienta interna, pero también como una herramienta de visibilidad de cara al consumidor, ¿no?, de diferenciarse del consumidor y de saber finalmente qué es lo que está consumiendo, ¿no? Ahora me gustaría, bueno, hablaste del capital como otra de las herramientas, y entonces aquí tenemos a dos gestores de fondos de inversión que nos pueden contar un poco más cómo es, ¿no?, su experiencia desde el lado de la inversión en este tipo de empresas. Entonces, me gustaría empezar por Oriana, preguntándote un poco, yo sé que sois un fondo europeo, un gestor europeo, y que mencionaste de hecho algo del mandato, el mandato que tenéis con la Fundación Carasso y que tenéis también otros mandatos, ¿no?, de inversión. Entonces, si nos podéis contar un poco qué es lo que hace Quadia, cómo se diferencian un poco esos mandatos y un poco por qué son importantes tener ambos, ¿no?, porque hay una razón detrás seguramente. Y vinculado con eso, ¿cómo en ambos tipos, cómo es el balance, cómo hacéis el balance, ¿no?, de esta dimensión de impacto, de rentabilidad y de riesgo, ¿no? Entonces, si nos puedes contar acerca de ello. Sí, con gusto. La aventura Quadia empezó en 2010, hablando de impact investing. A este momento era como nuevo, no era un buzzword como hoy. Y la verdad, la alimentación sostenible siempre ha sido clave ha sido un sector clave en el desarrollo de Quadia y en la estrategia de inversión de Quadia, porque, como lo saben todos, es un sector que es súper contaminante y hay como entre 25 y 35% de las emisiones de gases invernadero que provienen de este sector. Y desde que empezamos a invertir hemos desarrollado toda una metodología de impacto para medir y también para acompañar las empresas en las cuales invertimos. Y ahora tenemos 2 mandatos principales para invertir. Un primero que es un fondo, digamos, un poco grande de 55 millones de euros que nos permite invertir en varios sectores, no solo en alimentación sostenible, aun si es uno de los 3 sectores claves, y nos permite invertir en empresas que llamamos growth stage, entonces que ya son maduras, que ya son avanzadas y que ya en general tienen los recursos para medir muchas cosas de medioambiental, social y sobre su gobernanza. Algunas empresas son, digamos, impact by design, se desarrollaron desde el principio sobre un principio de impacto, cuando otras son más parte de la transformación hacia un mundo más regenerativo, que es lo en cual enfocamos nuestras inversiones. Perdón. Gracias.
Y el segundo mandato que tenemos es un mandato más chiquito de inversión de impacto enfocado en la alimentación sostenible, y es el mandato que tenemos con la Fundación Daniel y Nina Carazo, que nos permite invertir en empresas mucho más jóvenes en Francia y en España, y son tickets entre 100.000 y 500.000 euros, así que mucho más chiquito. Nos permite invertir en empresas tipo en España, donde Lara lo va a platicar un poco más después, creo, pero hay un hueco de financiamiento en el ecosistema de impacto y de alimentación sostenible. En Francia ahora el ecosistema es más y más desarrollado, pero este mandato nos permite también financiar proyectos más que no son tan jóvenes en Francia, pero que necesitan tener un accionista que sea realmente enfocado en el impacto, y somos como guardamos la alma de impacto de estas empresas un poco. Y también este mandato permite responder a un hueco de financiamiento del lado, creo, de la alimentación sostenible y más bien de la agricultura sostenible. En Europa, en Francia, en España, en España no tanto, pero en Francia al menos hay muchas opciones ahora de financiamiento de impacto, pero es muy enfocado en la tech, por ejemplo, y no tanto en la agricultura regenerativa, perdón por mi acento muy francés sobre esta palabra, y creo que este mandato también nos permite esto. Y una última cosa que quería decir es que estos dos mandatos tienen como objetivo de apoyar a las empresas a crecer de manera resiliente, entonces crecer en su mercado de manera económica, digamos, pero también crecer su impacto, y es, según nosotros, lo que les permitirá quedarse resiliente y sobrevivir en las crisis que vamos a tener y ayudarnos a transformar nuestra economía. Genial. Gracias, Oriana. Creo que también, y es algo que no mencioné en la introducción, pero que es importante tomar en cuenta que cuando hablas de estos dos diferentes mandatos, hablas también de diferentes tipos de retorno y de cubrir diferentes tipos de apetitos y necesidades desde el inversor, ¿no? Entonces, que creo que también es importante decir que los inversores de impacto están un poco manejando rangos por debajo del mercado, por encima del mercado, de acuerdo a sus intereses y a sus apetitos y a sus estrategias, ¿no? No funciona, sí. No he respondido a tu pregunta de rentabilidad, riesgo y, sí, iba por y de impacto, perdón. Es que primero hay que decirlo, creo, todavía estamos nos estamos enfocando en demostrar que estos fondos de impacto sí tienen rentabilidad. Nosotros es algo que creemos mucho porque pensamos que estas empresas son las empresas del futuro que están creando un futuro resiliente y que va a permitir una transición. Así que por eso pensamos que van a crecer y que sí van a tener un retorno, pero la verdad es que ahora todavía el sistema de inversión de impacto tiene que demostrarlo. También nuestra lectura es que estas empresas a veces necesitan más tiempo porque se adelantan y crean un nuevo paradigma, digamos, económico, y así que puede tomar más tiempo para que crezcan o que tengan la rentabilidad que otros fondos quisieran tener en otras empresas. Y por eso necesitamos un capital paciente, digamos, y es algo que agradecemos, por ejemplo, mucho con la Fundación Carazo, es que sabemos que la Fundación tiene más tiempo quizás que un inversionista clásico en un fondo de VC clásico, digamos. Y también creo que nuestra lectura es que estas empresas que transforman sus
que transforman su cadena de valor, aportan mucho y también hay que nosotros tenemos que medir bien cuál es su impacto real que tienen adentro de la cadena de valor y no solo, ¿cómo decir? No, que no sea una buena idea para cambiar una cosa, pero que no se inscriba en toda su cadena de valor. Y eso es clave también para ser resiliente y para tener este retorno al final. Claro, totalmente. Gracias, Oriana. Me gustaría entrar un poco con Lara para que nos cuentes un poco más de CREAS. También, ¿no? Sé que vosotros invertís más allá del mundo de la alimentación sostenible, tenéis varias verticales, ¿no? Supongo que también con diferentes mandatos y si nos podéis contar acerca de ello. Igual también desde vuestra perspectiva, cómo vivís este balance de impacto, rentabilidad, riesgo. Y quizás también tu opinión un poco con esta vinculación de lo que decía Ariana del capital paciente, ¿no? Es decir, ¿cómo os vinculáis con estrategias de ese tipo? ¿En qué medida, digamos, cuál es vuestra perspectiva en relación a ello, ¿no? Genial. Pues muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues como os decía, yo soy Lara, trabajo en CREAS. CREAS nació en 2008. Poquitín antes que Quadia, pero efectivamente en 2008 en España nadie hablaba de inversión de impacto y se tardó mucho en empezar a hablar de esto. Entonces, durante muchos años nosotros nacimos como una fundación y durante muchos años realmente nos dedicamos a crear mercado, a crear ecosistema, a hablar mucho sobre esto, a crear conferencias, dar charlas y empezamos a crecer aprendiendo, ¿no? Con la fundación invertíamos tickets muy pequeñitos en empresas que estaban empezando y un poco nuestro objetivo en esa época era demostrar demostrar en España que la inversión de impacto es posible, que se podía invertir en empresas de impacto de manera rentable, que era una cosa que en 2008 mucha gente cuestionaba, ¿no? Hoy en día eso yo creo que nadie lo cuestiona o no lo cuestionan tanto. Con esa experiencia montamos un primer fondo, más con los primeros locos avanzados, ¿no? La gente cercana a los fundadores. Los fundadores de CREAS, por cierto, son un arquitecto y un médico, o sea que no son los típicos, son un poco rara avis, ¿no? En el mundo de la inversión. Y montamos un fondo pequeñito, invertíamos en empresas ya un poco más donde estáis vosotros con vuestro fondo con la Fundación Caraso, ¿no? Tickets de 100.000, 200.000. Y con esa experiencia también demostramos que efectivamente la inversión de impacto era posible y era rentable. Y ya en 2018 lanzamos un fondo más grande de 30 millones, que es el que gestionamos ahora y prácticamente ya nos queda una última inversión. Y ahora estamos levantando, yendo al mercado para intentar conseguir un siguiente fondo, esta vez de 70 millones, ¿no? Un poco siempre el objetivo es crecer, no crecer a toda costa y crecer por crecer, sino porque realmente, a medida que esto, han ido pasando los años, el mercado en España también ha ido evolucionando, ¿no? Mucho más despacio que el francés, ojalá evolucionase mucho más rápido. Nosotros también hacemos mucho por intentar crear ecosistema, cambiar la mentalidad del capitalismo y que haya otros inversores que se animen, ¿no? Siempre decimos que nos salga competencia es algo muy bueno. Entonces ya hay más fondos, ya hay empresas que han ido creciendo y han ido escalando y es el momento de poder apoyarlas de verdad con capital para que puedan crecer más rápido y realmente escalar, ¿no? Con la idea de que eso, por supuesto, maximiza y multiplica el impacto, ¿no? Nosotros invertimos, como tú decías, como hay pocos fondos de impacto, todavía somos un fondo de impacto generalista. Hablamos de 3 temáticas de impacto, que son empoderar a las personas, cuidar de las personas y regenerar la economía y el planeta, ¿no? Entonces, en empoderar invertimos en todo lo que tiene que ver con educación, empleo e inclusión. En cuidar tenemos un foco especial en personas mayores y también en otras patologías desatendidas como salud mental o otras cosas. Y ahí también podría ser alimentación desde una perspectiva de salud, ¿no? Y regenerar, pues es un sector muy amplio, hay un montón de cosas que hacer en la economía, pero nosotros también estamos especialmente centrados en economía circular y en agricultura regenerativa y todo lo que tiene que ver con la cadena de alimentación, ¿no? Entonces, con este fondo invertimos en empresas más en la fase de crecimiento, ¿no? que decía Oriana, parecido, empresas que ya están facturando, que ya han demostrado que tienen un fit en el mercado, ¿no? Y que están
que lo que quieren es escalar y poder multiplicar su impacto. Hacemos tickets entre 1 y 4 millones de euros, ¿no? Y probablemente en el futuro pues más grandes para poder apoyarlas, apoyarlas mejor, ¿no? Antes hablabas, Mónica, que lo que diferencia la inversión de impacto es intención y medición, que estoy completamente de acuerdo. Y yo diría también que nosotros hablamos mucho de adicionalidad, ¿no? Nosotros buscamos compañías que realmente sean capaces de transformar sus sectores, que estén intentando generar un cambio sistémico y cambios profundos, ¿no? Y que puedan, pues un poco lo que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Arrastrar un poco al sector, ¿no? En el sector de la alimentación, ¿cómo decidimos dónde invertimos? Es que pensamos un poco primero en la teoría de cambio del sector, ¿no? El sector pensado como la cadena de valor, ¿no? Está el campo, la agricultura, pues hemos mirado muchos proyectos de agricultura Demeter o agricultura regenerativa. Luego estaría las marcas de alimentación, la transformación, luego estaría la distribución, luego estaría pues, la llegada al mercado y luego como transversal la tecnología, ¿no? Hemos visto muchos proyectos que se apoyan de la tecnología para ayudar a que el campo sea más eficiente, sectores, software, a que haya menos pérdidas en la distribución. Bueno, hay un montón de tecnología que es un poco transversal que puede ayudar a que el sector tenga menor impacto ambiental o tenga incluso un impacto positivo, ¿no? Y en lo que me preguntabas de el binomio rentabilidad, riesgo, impacto, nosotros un poco como lo planteamos es una perspectiva de portfolio, ¿no? Este tema de la inversión de impacto debería tener más rentabilidad o menos rentabilidad de mercado. Es un tema que da para muchas cervezas, hay una diversidad de opinión enorme y en general nosotros nos posicionamos como un fondo con rentabilidad un poco por debajo del mercado, ¿vale? Y para nosotros es muy importante esto porque sí que creemos que así como hay sectores que tienen un impacto que ya está más demostrado, más cercano al mercado, ¿no? Ejemplos son todas las compañías de economía circular, ahí invertimos con un montón de fondos tradicionales. Nosotros somos el fondo de impacto, el que realmente ayuda a maximizar el impacto, pero es una inversión que tiene una rentabilidad de mercado y donde otro fondo podría invertir, ¿no? Y creemos que ahí nuestro papel es el de preservar un poco el impacto, como tú decías, y ayudar a que el impacto esté en el corazón de la estrategia. Pero hay muchas compañías que no están ahí, que necesitan hacer un impacto más profundo, más sistémico, que tarda más, necesita más capital paciente, ¿no? Sobre todo son muchas de las compañías que tienen un impacto más social, las compañías de inclusión, en temas de educación, hay sectores donde es más difícil, pero bueno, por supuesto en la alimentación también, ¿no? Entonces, desde una mirada de portfolio nosotros podemos invertir en compañías que tienen más rentabilidad y otras a las que les vamos a pedir menos rentabilidad, ¿no? Pero porque sabemos que el impacto es más profundo y más sistémico y realmente nos merece la pena. Entonces, la parte interesante de la inversión de impacto es combinar ese trinomio, ¿no? Rentabilidad, riesgo, impacto, y cómo a las compañías que tienen mayor impacto, sin duda, pues se les puede pedir menos rentabilidad o rentabilidad a más largo plazo, ¿no? Es capital más paciente. Y con eso nos ayudamos mucho, sin duda, con la medición, que era otra cosa de las que decías, ¿no? Nosotros, la filosofía que tenemos, hemos evolucionado mucho también, ¿no? No es medir solo para demostrar, sino es sobre todo medir para gestionar, para asegurar que se pone el impacto en el corazón de la estrategia, y eso es mucho de lo que trabajamos con las compañías cuando estamos en los consejos, ¿no? Y medir para poder compararte y para poder maximizar y para poder saber, yo, por ejemplo, si voy a invertir €1 en movilidad, dónde puede generar más impacto, ¿no? Para eso, a medida que la medición de impacto, que todavía está en pañales, pero va evolucionando y hay más datos, ya podemos empezar a decir, ¿no?, qué es impacto en educación, y un inversor que tiene impacto en educación, cómo se puede tener más impacto que otro, cuánto es un impacto suficiente para que sea inversión de impacto, ¿no? En cosas como CO2, esto ya empieza a ser bastante medible porque está la ciencia detrás, ¿no? En temas sociales es sin duda mucho más complejo. Pero bueno, queda mucho por hacer, pero ya estamos en un momento interesante donde se puede empezar a comparar y analizar esto de manera más global.
y bueno, y eso es un poco lo que hacemos en CREAS. Genial, gracias Lara. Creo que algo que, bueno, tenemos un poco de ruido, pero ¿escucháis, no? Sí, creo que sí. Algo que, bueno, han dicho Oriana y Lara y que me parece muy importante, ¿no?, de resaltar, es esta misión de los fondos de impacto, de los fondos de inversión de impacto, por tener ese rol de ayudar a las empresas a no desviarse de la misión, ¿no? Creo que ese es un rol importante porque en la medida que las empresas van creciendo, van entrando nuevos inversores, van entrando nuevos financiadores y en la medida que, y es necesario un poco balancear la mesa, ¿no? Porque no todos los inversores, en la medida que se convierten en buenos negocios y que pueden ser atractivos para inversores más tradicionales, pues no siempre podría haber una tensión, ¿no?, entre cómo abordar las dimensiones de impacto, ¿no? Entonces creo que el rol de los fondos ahí es importante, ¿no?, de los fondos de impacto. Bueno, habiendo escuchado ya a Lucía, a Lara y a Oriana, nos gustaría escuchar un poco desde el público, ¿no? También qué experiencias tenéis, si hay emprendedores que os hayáis enfrentado a la búsqueda de financiación, qué experiencias habéis tenido, qué desafíos habéis encontrado, y si nos podéis contar, yo creo que va a ser muy rico para todos escuchar vuestras experiencias, y si tenéis algo que decir a Oriana o Lara, también están aquí disponibles para escucharos. Así que no sé si hay alguien que quisiera aportar. A ver, Alberto allí y Natalia luego. Hola, buenas. Yo soy Alberto Jiménez, soy cofundador de Smileit, que es una marca de alimentación infantil ecológica, y Quadia y CREAS son inversores nuestros. Entonces, nuestra experiencia, la verdad, Quadia y CREAS se metieron en la tercera ronda de Smileit y la verdad es que nos dieron ese know-how de cómo medir. Muchas veces en el día a día del emprendedor estás apagando fuegos y muchas veces la urgencia y la prioridad es diferente al foco, y la verdad es que lo que más valoramos de ellos es que nos han parado muchas veces en nuestro día a día de, oye, ¿por qué se está haciendo esto? Vamos a medirlo, vamos a ver si tiene sentido. Luego, a nivel de fondo, esto es como contratar a alguien cuando contratas a un comercial, que no le da igual vender un potito o un tornillo, pues que no te dé igual que alguien que te meta dinero, le dé igual en qué sector lo está metiendo. Entonces, creo que al final nosotros por lo menos hablamos el mismo idioma, y cuando se piensan las estrategias que va a impactar en el equipo y en el equipo futuro a 3-5 años, el pensar que al final hay gente detrás que estás contratando, que no hagas estrategias locas, abrir 6 países, luego cerrarlos, luego despedir, luego, o sea, que al final impacto es eso también, es el día a día de la gente que tienes tú a tu alrededor. Entonces, bueno, nuestra experiencia, obviamente, que voy a decir, están ahí, pero es muy positiva, la verdad. Sí, no sé si esto como... Pero justo estaba pensando el otro día en el último consejo de Smileit, ¿no? O sea, cuando hablabas de intención y de alinear la misión, me pareció súper interesante porque es muy importante que los inversores estemos alineados con los emprendedores, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de, oye, Smileit tiene que crecer y tiene que salir fuera, ¿no?, todos los inversores y los fundadores que estábamos ahí decíamos, vamos a ver, la alimentación sostenible tiene un tema muy local. Además, es que no es coherente fabricar en España y empezar a vender en Bielorrusia, ¿no? Y de una manera muy natural todos teníamos clarísimo que esa no era la manera, ¿no? Probablemente si hubiese habido un fondo de otras características, pues igual habría dicho, no, hay que ir a por Bielorrusia, me da igual la huella de carbono del transporte, ¿no? Y eso, la verdad es que cuando en una empresa todos los inversores están alineados en el impacto, es un gusto y se nota. Claro, es algo que se nota, yo creo eso también. Y además, solo sí, una palabra, Mariana, claro. Además de ser todos alineados, a veces cuando la empresa crece y crezca y después que entran nuevos accionistas, creo que nosotros como fondos de impacto históricos, a veces en el capital de la empresa, tenemos este papel de guardar el impacto como clave en la misión de la empresa, y entonces se puede ver de este lado cuando hay otros accionistas entrando, pero también podemos ser los
guardias de este impacto cuando hablamos con la empresa que, no sé, tiene un problema económico y no sé por cuál lado ir, y nosotros regresamos como, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué quisiste que invertimos a este momento? Y eso puede realmente, creo, apoyar y ayudar a la empresa para que tome las buenas decisiones. Sí, creo que ese es un punto importante también, porque en este tipo de empresas y por lo tanto en este tipo de inversión, las tensiones aparecen, ¿no? Es decir, hay tensiones que pueden surgir a medida que la empresa va gestionándose. Y el tema, creo que y es donde pueden ayudar los fondos de impacto, es a tomar las decisiones de finalmente cómo llegar al mejor balance posible, ¿no? Entre impacto, rentabilidad y riesgo, que es el que hablábamos, ¿no? Ese es ese rol. Creo que Natalia había levantado la mano para compartir su experiencia. Si nos cuentas, genial. Bueno, muchas gracias a todas por la charla de hoy. Soy Natalia, cofundadora de una startup social tecnológica, y quería contar un poquito mi experiencia como persona a cargo de la búsqueda de financiación de ronda pre-seed y seed, que es la actual. Escuchándoos me ha parecido brillante todo lo que habéis dicho, pero en la práctica, en el día a día, a mí me cuesta mucho ver esto, no con vosotros particularmente, pero sí en el ecosistema español. O sea, realmente lo que estamos haciendo a día de hoy, lamentablemente, es irnos fuera de España para encontrar ese partner, ese inversor de impacto que realmente entienda lo que es un cambio sistémico, que realmente entienda el concepto capital paciente y no solo lo hable, sino que lo ejecute de verdad. Entonces, quizá en unas etapas un poco más avanzadas, como las que trabajáis vosotros dos, desde vuestros fondos, sí que se pueda ver un poco más todo esto de lo que habláis, pero a día de hoy, por lo menos desde mi experiencia, que igual si alguien tiene una experiencia diferente, que por favor hable, a mí me cuesta mucho encontrar esto en la práctica. Se habla mucho, pero ya te digo que, bueno. Luego quería comentar brevemente sobre el tema de, a ver, no sé quién lo mencionó, el tema de cuanto más creces o algo así, más impacto se da, ¿no? Más impacto genera una empresa. Sí y no, o sea, dependiendo, ¿no? Justo acabas, Lara, de mencionar el tema de, bueno, si vas a internacional, pues al final la huella de carbono hay que tenerla en cuenta. Esto, de nuevo, yo no lo veo a día de hoy en el ecosistema español, o sea que falta muchísimo trabajo por hacer, yo creo, de realmente entender en la profundidad lo que es un cambio sistémico, lo que es el impacto desde dentro y no de, bueno, o sea, es una nota un poco negativa, pero como persona que está ahí todo el día hablando con inversores, me gustaría como transmitirlo para un poco generar esa mentalidad. Y luego, por último, quería preguntaros, a día de hoy se habla mucho de inversión de impacto sobre startups, o sea, en startups, ¿no? en empresas de alto o largo crecimiento. ¿Cómo se podría financiar esas empresas sociales que quizá no tengan el perfil de startup, quizá como la de Lucía? No conozco en detalle tu iniciativa, pero por lo poquito que has contado igual no tiene el perfil típico de startup. ¿Cómo podríamos financiar ese tipo de iniciativas de gran impacto en muchísimos niveles, pero que no caen dentro de la forma de trabajo de un Vertum Capital, aunque sea de impacto? Pues me parecen todos puntos, además es que estoy al 100% de acuerdo contigo. O sea, en España la inversión de impacto está muy poco desarrollada y sobre todo falta inversión en fase semilla. Falta inversión general. O sea, comparas con Francia, que tienen un BPI France, que es una maravilla, porque claro, el sector está muy desarrollado porque se invierte mucho en fases semillas y entonces eso hace que pueda germinar, pueda crecer, y en España sin duda falta un montón, y ya ni te cuento en inversión de impacto. O sea que, por eso decía, es que nosotros que nos salgan competidores, que haya más inversores. Ojalá. Nosotros, de hecho, a mí muchas veces me da mucha pena habernos ido de la inversión semilla, ¿no? Yo espero que algún día podamos volver. Al final, un poco como nosotros vemos nuestra misión, ¿no? Al final todo el mundo tiene que volver a la esencia y a sus valores, es intentar transformar el sistema capitalista, ¿no? Entonces, para hacerlo necesitamos traer a inversores del sector privado y cambiarles la mentalidad. Entonces, ahora mismo no conseguimos que los inversores del sector privado tengan apetito para impacto, que lo ven como diferente y todavía un poco raro, y además mucho más riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos un poco al mercado
pero luego ojalá que podamos volver a decirles, no, impacto y además mucho más riesgo. Crecer no siempre es más impacto, 100% de acuerdo, pero yo creo que si realmente el impacto está en el corazón de la compañía, ¿no? Debería maximizarse y no a toda costa y no a cualquier precio, ¿no? Pero en general nosotros sí buscamos empresas que su crecimiento signifique más impacto. Hay otras que no y son empresas de impacto, pero nosotros sí que buscamos eso, ¿no? Y entonces, precisamente por tu pregunta de las empresas que no son de tipo startup, yo creo que sí que hay, o sea, la banca, Triodos Bank, ¿no? Hay Fiare, hay empresas así. Los fondos, por ley, tenemos la desgracia de que tenemos que nacer y morir. Y eso es así por ley. Entonces tenemos el gran reto de que de alguna manera sí que necesitamos, como tomamos más riesgo, invertir en empresas que escalen como fondos. Pero lo bonito de la inversión de impacto es que es un abanico gigante, ¿no? Está el Venture Philanthropy, están los bancos, están las cooperativas, entonces hay un montón de otros productos para otro tipo de compañía, que por supuesto tiene que haber una variedad enorme, y cada uno tiene que encontrar un poco su pareja. Lucía quería decir algo. Antes de pasar a Lucía, sí quería pasarme unos minutitos al tema tipo speaker, solo para decir en este tema, ¿no? Del tipo de financiación para empresas que no son tipo startups. Yo creo que efectivamente en España hace falta ese tipo de financiación y creo que allí organizaciones, digamos, filantrópicas tienen un rol importantísimo, bueno, como la Fundación Nina Garazo, pero atraer más, ¿no? De fundaciones filantrópicas y fundaciones tradicionales para estos niveles y para este perfil de empresas que efectivamente no van a dar no tienen ni la misma velocidad de crecimiento ni los mismos retornos. Allí, por ejemplo, un tema que estamos haciendo desde la Fundación también es con el gobierno, por ejemplo, autonómico de Valencia, con la Generalitat Valenciana, ¿no? Estamos en proceso de crear un tipo de vehículo que sea un vehículo justamente para, que digamos es el vehículo que aborda la Consellería de Economía Social, por ejemplo, que está claro que tiene que ser un tipo de vehículo que no sea donación, no sea subvención necesariamente, pero que tiene que ser un vehículo como innovador e intermedio entre los fondos, que es lo que mencionaba Lara, y la subvención, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho espacio para innovar y que se necesitan más actores, ¿no? en ese aspecto. Y ahora sí doy pase a Lucía, que quería comentar algo de lo que dijo sí. Natalia, ¿no? Cogiendo un poco el guante de lo que decía Natalia, nosotras en Quesería Jaramera no nos identificamos con ese modelo startup en el sentido de que no aspiramos a crecer indefinidamente, pero sí a generar impacto en el sentido de servir de modelo replicable, tanto en nuestra iniciativa como en todas las iniciativas de las que formamos parte. Y de esta segunda parte sí que me gustaría hablar, porque creo que, bueno, pues en nuestra entidad de lo que estamos tratando es de cerrar un poco la brecha entre el medio rural y el medio urbano, estando en la Comunidad de Madrid, y nuestro objetivo al final tiene, por una parte, la parte estrictamente productiva, pero por otro lado nos planteamos el objetivo de impacto de servir de altavoz. Servir de altavoz significa pertenecer a un montón de redes, realizar un montón de trabajo reproductivo que no tiene una necesaria repercusión económica en nuestros números. Y nuestra fortuna ha sido que estamos en un proceso, es verdad que todavía no hemos sido beneficiarios de ninguna financiación, pero estamos en un proceso de optar ese fondo de la Fundación Caraso y creo que la única manera de la que podríamos beneficiarnos de un fondo de inversiones, precisamente un sistema como el que estamos viviendo, que es de acompañamiento. Es decir, no voy a una ronda directamente en frío a llamar, a pedir dinero, sino que vivo todo un proceso de formación, de generación de estrategia, donde aprendo a ver cómo es mi entidad, la analizo, desarrollo un sistema de medición de impacto y de ahí te convenzo a ti, posible financiador, de quién soy yo y qué impacto estoy generando, que no necesariamente va a generar una curva directamente proporcional de crecimiento e impacto, pero te voy a convencer de que el impacto que yo estoy generando es mucho más relevante que el impacto económico, ¿no? Que el crecimiento económico. Entonces, bueno, por ahí, no sé si te he respondido algo, pero bueno, que es un proceso que no sé en qué medida en otro tipo de fondos de financiación se puede replicar, pero me parece que con ese proceso de acompañamiento, bueno, creo que se crece por los dos lados, ¿no? Por el proyecto y por parte del fondo. Genial, muchas gracias, Lucía. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario del público. Sí, por allá atrás. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Miquel de Paladella de App Social
Y sí, hemos recibido 2 inversiones de impacto, las 2 de CREAS, las 2 con Lara metida. La primera muy pequeñita, en la primera empresa que creamos, 25.000 euros fueron para nacer e impulsarnos. Allí quizás lo que más aprecié es que CREAS busca personalizar el apoyo que te da. Es decir, esto que decías del apoyo estratégico, del acompañamiento, de ver en qué eres menos bueno, y entonces te compensan. Yo creo que esa es la aportación. Como con el primero fue muy bien, les engañamos para el segundo, que ya fue un importe más grande, 150.000 euros me parece que fueron, en una ronda de una segunda empresa. Allí nos ha ido muy bien, la verdad, el apoyo que ellos tomaron, sobre todo porque hicimos todo un proceso con otro inversor, que todo iba súper bien, ¿sabes? Esto de que dices, oye, te iluminan la pista de aterrizaje, te ponen luces, todo el mundo lo celebra, estás ya con la miel en los labios y en el último minuto, por el capricho de quien... Capricho puede decir, por el capricho de quien lo llevaba, no de quien realmente tiene el dinero, pues se tiró atrás, ¿no? Y dices, y ya lo tenías casi preparado. Y ahí CREAS tomó el relevo, supo aprovechar el trabajo que hizo la gente anterior y entró, ¿no? Y a través de eso pues entraron, a la que te entra primero grande, nos entraron todos los demás y acabamos con 12 inversores. Gestionar 12 inversores es complejo porque no siempre todos se alinean con las intenciones, ¿no?, de los emprendedores, pero hasta ahora lo hemos llevado muy bien, ¿no? Ahora estamos en segunda ronda para esto, buscando 2 millones, y lo que nos encontramos es que, primero, en España hay muy poca diversidad de fondos. O sea, el gran problema no es la falta de dinero, que también, pero sobre todo yo lo encuentro es la falta de diversidad de actores, que al final son 5 puertas a las que puedes llamar y son esas 5, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que va el problema. Otro problema es que hoy te atienden muy rápidamente, es decir, que tienen costes de transacción muy altos, con lo cual analizan muchos proyectos en muy poco tiempo. Tienes media hora donde te hacen un tercer grado y van haciendo tics, ¿no? Dicen esto sí, esto sí, esto sí. Y a la que hay uno que no, ya no hay ni debate. Se acaba la reunión y no quiero saber más de ti. Y eso es una lástima, ¿no? Porque dices, oye, pero si hay una explicación por esto, es que no la quiero saber. Encantado de conocerte, ¿no? Y ahí es donde te genera mucha frustración, ¿no? Ese. Y luego una pregunta para vosotras, ¿no? La experiencia, de nuevo, súper positiva, por el acompañamiento estratégico y también por el dinero, que no te digan que el dinero no es importante, el dinero también. Pero la pregunta es la inversión de impacto en este ámbito, en este sector, ¿no? Todo el dinero se está yendo sobre todo al servicio, al sector servicios y a la intermediación, pero no al sector primario. ¿Por qué? Pues porque no hay estrategias de salida tan claras, ¿no? Todos buscáis estrategias de salida, no hay una estrategia de salida si no es a través de préstamo, y luego tampoco hay unas necesidades o una ambición de crecimiento quizás lo suficientemente clara y amplia para que el riesgo que asumáis se vea compensado por la rentabilidad que se obtienen, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo veis vosotras estas posibilidades de entrar más en el sector primario, en la producción y poder acompañar esa transformación necesaria de este sector en estas fases, no en la fase de intermediación y servicios, sino en sector primario? Gracias. Adelante, Oriana, Lara. ¿Empezó? Sí. Creo que lo que muestran con sus preguntas los dos es que primero hay un hueco aún más en España de financiamiento a los diferentes niveles de desarrollo de las empresas, pero también lo que muestran es que el funcionamiento del venture capital es un poco complicado para apoyar justo a estos proyectos típicamente de agricultura, donde la rentabilidad nunca va a ser increíble, porque la manera de que funciona para nosotros, para un fondo, es que inviertes 100.000 euros, 1 millón o 5 millones casi, te toma el mismo tiempo. Pero la rentabilidad y los gastos de transacción son los mismos, y por eso se ven muchos fondos que van más y más por
por rondas más grandes y por tickets más grandes. Así que yo creo que lo que nos falta ahora es encontrar inversionistas que pueden poner dinero en un fondo que no va a esperar una rentabilidad de 20% sobre cada inversión y que puede financiar un equipo de inversión que toma este riesgo de invertir en proyectos que toman tiempo, que no son tan rentables, pero... Claro, es el rol del regresamos, dueño de capital, y creo que realmente eso es el tema, y por ejemplo, por eso decía en la primera cosa que dije que somos muy felices de tener la Fundación Daniel y Nina Carazo para nuestro mandato de alimentación sostenible, porque obvio el impacto es clave para ellos, así que esperan un retorno, pero no es igual que un fondo clásico, digamos, que no tiene un capital paciente y que quiere un retorno increíble. Y eso creo que es un ecosistema que se está desarrollando y el Estado también tiene que ayudar y como decías, las fundaciones, etcétera. Y no puede venir solo, creo, de inversionistas clásicas. Y también los family offices. Lo que vemos mucho es que los más jóvenes en las familias que tienen family offices quieren apoyar a proyectos que tienen impacto fuerte y entienden el hecho que quizás no podemos esperar el mismo retorno, y eso me imagino que va a ser también algo que nos va a ayudar a levantar dinero que sea más paciente y con más impacto, espero. Pues, perdón. Sí, le damos paso a Lara y luego seguimos la siguiente pregunta. Muy rápido. Sí, o sea, vamos, yo creo que es crucial lo que estás diciendo. En España yo creo que en general el sector de la inversión privada está muy poco desarrollado, no se entiende, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el fondo que estamos lanzando, lo que hemos pensado es dónde está el hueco de mercado, y por eso lanzo este fondo, ¿no? Y lo que estamos intentando es hacer una especie de híbrido que no es ni venture capital, ni growth, ni private equity, y que cubre precisamente el hueco entre venture capital y growth que no hay en España, ¿no? Y eso es un cortocircuito. Ya cuando estamos intentando convencer a los inversores dicen, pero ¿eres esto o no eres esto? Intentamos decirles, es que no quiero ser ni uno ni otro porque el hueco está justo ahí, ¿no? Y de lo que se trata es de cubrir ese hueco de mercado donde hay un montón de empresas que lo necesitan. Entonces, a medida que yo creo que se vaya el sector del capital privado y la gente lo vaya entendiendo más, habrá nuevos productos, ¿no? Nosotros ahora que estamos pensando, justo ayer teníamos una reflexión estratégica, ¿no? Después de este siguiente fondo, ¿por dónde creceremos? Y lo que tenemos claro es que no es necesariamente un fondo, ¿no? De lo que se trata es de pensar mucho en qué problema social, o sea, a medida que nos vayamos especializando los inversores de impacto, mejor vamos a poder dar soluciones a las empresas de ese sector, ¿no? Porque no tiene nada que ver lo que necesita el sector de educación con lo que necesita el sector de la alimentación, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos empezando a pensar es, se trata de crear una gestora en la que pensemos en el problema que queremos resolver y creemos el producto que haga falta para resolver ese problema, ¿no? Ayer justo veía un nuevo fondo que se ha lanzado en España que me encantó porque lo que dijeron es, queremos ayudar a resolver el problema del sinhogarismo, queremos ayudar a instaurar el problema de Housing First en España, que no sé si lo conocéis, pero que, Miguel, tú lo conoces muy bien, que es una nueva manera de pensar en cómo ayudar a las personas sin hogar. Y entonces han creado un vehículo muy raro, que no se suele para nada usar en esto, que realmente es lo que ayuda a esto, ¿no? Y esa es la manera de pensar. Este es el problema y este es el vehículo que lo soluciona, ¿no? Pero bueno, nos queda mucho por madurar, pero ojalá. O sea, que el reto está. Algo que resaltar, creo, en ambos casos es también estos desafíos de fundraising que hay de cara de los fondos, ¿no? Sí, es decir, siempre vemos como actor en el ecosistema el emprendedor y el fondo, pero detrás del fondo están los inversores, los dueños del capital, ¿no? Que son quienes son evidentemente un importante driver, ¿no? Un tractor o no de la inversión como en este caso. Teníamos una pregunta aquí y luego allí. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para la de atrás, pero empecemos por aquí a ver hasta dónde llegamos. Una pregunta muy concreta. Cuando hablamos de capital paciente, ¿qué horizonte temporal y qué rentabilidad estamos aludiendo?
Estamos hablando de márgenes, pero más o menos podrían ser un poco más precisas. Y en este tipo de vehículos que estás hablando, un poco innovadores, ¿qué mix de rentabilidad, tiempos podríamos estar hablando? Por tener una idea un poco de cómo va el mercado. ¿Qué es capital paciente en términos de rentabilidad y tiempo? ¿Y por dónde podríamos ir en este tipo de, digamos, de vehículos innovadores, ¿no? Pues mira, sí, es una pregunta importante. Por ley en España, por eso los fondos estamos, parece que no, pero encorsetados, porque por ley no podemos pasar de los 10 años. Y esto en realidad está pensado para proteger al inversor, que también tiene derecho a poder recuperar su dinero, ¿no? O sea, que no es que son mala gente los reguladores, sino que tiene una razón de ser. En general, los fondos de Venture Capital tienen horizontes temporales de 4 o 5 años y nosotros, pues, de 10, ¿no? Eso es lo que, hasta donde nos permite el momento actual. Fondos innovadores, un poco lo que decías, que hay muy pocos y tampoco te sabría decir, porque el gran reto que tenemos es que a veces yo creo que se olvida que nosotros también hacemos fundraising y también sudamos, ¿no? Entonces es que tenemos que convencer a otros que están igual de encorsetados porque tienen sus propios mandatos y retos, ¿no? De crear cosas híbridas. Entonces pero vamos, yo creo que a día de hoy la gente que más se puede permitir capital paciente son los que es su dinero, los family offices, ¿no? Oye, este es mi dinero y yo realmente me permito estar aquí 20 años, que es lo que la empresa realmente necesita para hacer el cambio, y ese es el inversor actual. Y es verdad que en España hay poco, en Europa hay muchísimo más y muchísimo más con mentalidad de impacto, y por ahora hace falta mucho salir fuera, pero tienen mucho interés en España, o sea que está bien también. Y es algo que se llama Evergreen, los fondos Evergreen, y estos fondos toda la rentabilidad lo reinvierten en el fondo y tienen una duración sin fin. La verdad, no hay muchos y, claro, muchos vienen de family offices o a veces de fundaciones. Y de rentabilidad, hablando solo del lado de Quadia, la manera de que funcionamos, es decir, y estamos desarrollando nuestro próximo fondo y es así que lo vendemos a nuestros inversionistas, es decir, creemos que hay rentabilidad con la inversión de impacto y creemos que necesitamos un poco de tiempo, más que 5 años, que es lo clásico, como decías, y nosotros creemos que las empresas en las cuales invertimos pueden tener un múltiple de retorno de 2 veces o 3 veces, pero que eso puede tomar más que 5 años. Así que no hablo de TRI, pero más bien de múltiple de retorno que podemos tener, y eso puede tomar tiempo. No sé si responde un poco a tu... Vamos a la última pregunta porque soy consciente del tiempo, así que está aquí. Hola, buenas. Yo soy Lola, de Las Naves de Valencia, es la agencia de innovación del Ayuntamiento de Valencia. Tenemos una aceleradora pública y, bueno, un poco retomando el comentario que has hecho antes, era un poco una pregunta, ¿cuál es el papel? Claro, nosotros no somos un fondo de inversión, obviamente, es una aceleradora, pero trabajamos con startups. Nos encontramos, hicimos una experiencia piloto de de lanzar un programa para empresas agroalimentarias solamente. Normalmente es el Colab, que tiene una línea de agroalimentación, pero lanzamos el AgroLab. Y el problema es que se presentaron empresas, o sea, no eran ni empresas, eran ideas, digamos, ¿no? Personas con ideas y cero fondo. Entonces, bueno, realmente al final, pues el resultado del programa de mentoring, digamos, pues fue muy bajo, porque se quedaron ahí un poco muchas en el camino, ¿no? Y bueno, un poco plantear cuál sería la colaboración público-privada adecuada para dar respuesta a estas ideas que podrían llegar a ser una startup en el futuro, un poco retomando donde tú lo has dejado, ¿no? Que hay un hueco ahí, yo creo, porque pues eso, vosotros entráis un poco más tarde y eso, ¿cuál pensáis que es el papel de lo público para estar ahí y poder apoyar a estas pequeñísimas empresas, sobre todo en el ámbito agroalimentario, por supuesto? Yo creo que es un papel muy público. Yo creo que es súper interesante
que ahora lo podrías contar tú, el ejemplo de BPI France Sí. en Francia, ¿no? En España, al final, tenemos ENISA, ¿no? ENISA, que financia a las empresas en fases tempranas con mucho riesgo, y es fantástico que exista, y necesitamos que ENISA se multiplique por 20. O sea, esa sería mi, ¿no? Y que ENISA se conecte con las naves, y que ENISA haga verticales, y que realmente, que es un poco el ejemplo francés, ¿no? Y luego, una cosa que a mí me fascina es que en Francia motivan mucho a los emprendedores que han hecho dinero, si reinvierten su dinero en startups, tienen muchos beneficios fiscales, ¿no? Entonces, todos los empresarios que hacen dinero reinvierten en startups y lo hacen acompañando al sector público. Entonces, esa es la combinación perfecta, ¿no? Porque tú tienes capital que puede asumir más riesgo, que es el capital público, ¿no? Y capital acompañado de un tío que sabe de montar empresas y que te puede aportar valor y que te puede ayudar, y eso lo juntas con las aceleradoras y encima por verticales de sectores con mucho conocimiento, ¿no? Y eso entonces ya luego tienen un vínculo con los fondos, porque BPI France luego además también invierte como un fondo. Entonces, la combinación que juega el sector público de conjugar todos los actores y entrar ahí donde no hay, es lo que realmente hace un ecosistema que funcione bien, yo creo. Creo que respondiste muy bien. Así que, no, sí, la BPI en Francia realmente está presente en todas las etapas de desarrollo de las empresas, realmente de la idea a la semilla, que es justo después, a growth stage de crecimiento mucho después. Y también están del lado de capital, del lado del préstamo, se ponen como garantía para préstamos, es como realmente, y les vemos BPI por todos los lados. Y al final creo que es realmente eso que ayudó mucho Francia a tener un ecosistema de startups. No solo tenemos que financiar las startups y no financian solo las startups, pero es eso que permitió tener un ecosistema de empresas que crecen mucho en Francia, desde la idea y no sin hueco. Sin hueco, claro. Bueno, Lucía, de repente también puedes compartir ideas en ese sentido. Desde nuestra perspectiva y también viendo qué tipo de proyectos, y entiendo perfectamente la situación en la que os habéis encontrado, ¿no? Mucha gente con mucha voluntad, lo que decía, por la vocación o por la necesidad de un cambio o de alinear su vida con sus valores. Hay mucha gente con ganas. En nuestro caso empezamos con nuestro propio capital y el de toda la gente que nos ayudó en nuestro entorno, y creo que eso, que a pesar de que nos ha costado mucho sacar la cabeza en estos 5 años, creo que ha sido un valor, porque nos ha ayudado también a entender quiénes queríamos ser y a construir nuestro proyecto. Y que la financiación pueda llegar en un momento de mayor madurez, pienso que es mucho más provechoso que si hubiera llegado al principio. Con lo cual pienso que esa colaboración público-privada de entrada creo más interesante que venga por la parte estratégica o de gestión empresarial y la consolidación de la idea de negocio, más allá que la financiación. Creo que es mucho más interesante y robustece mucho más el proyecto. Y en nuestro caso, a mitad de camino, también nos ayudó mucho la entrada del I+D. El apoyo de la administración por la vía de la investigación, porque ahí hemos podido desarrollar ideas innovadoras que ahora se han traducido en productos, y no ha sido un dinero directamente inyectado a la entidad, pero sí nos ha permitido ahora mismo, por ejemplo, tener una diversidad de productos mucho más interesantes y, no sé, ser como más visibles como empresa, ¿no? Entonces, creo que es interesante que existan vuestro tipo de aceleradoras y que no necesariamente vayan de la mano de un fondo en los comienzos. Vale, muchas gracias, Lucía, y bueno, gracias a todas. Bueno, como todo tiene su final, podríamos quedarnos 2 horas más hablando, pero tenemos que terminar. Quería hacer un resumen muy rápido de todos los puntos, ¿no?, que hemos hablado y de las ideas que creo son más importantes. Por un lado tenemos el tema, creo que se ha hablado a lo largo del panel, de la medición, ¿no?, de la importancia de la medición, como alguien dijo, no solo para reportar o como un resultado, sino como una herramienta de gestión y de tomar decisiones, ¿no? Y también como una herramienta, que un poco lo decía Lucía, ¿no?, de visibilidad también y de diferenciación de alguna manera, ¿no? Y creo que allí
todos los que estamos un poco en este sector tenemos un rol, ¿no? Como emprendedores, como consumidores, como inversores, de dar esa visibilidad y de contribuir un poco al cambio de sistema desde nuestros roles, ¿no? De nuestras vidas. Se ha hablado bastante de capital paciente, ¿no? Que creo que también es sobre todo en el ecosistema español, parece ser una de las demandas, ¿no? Y de las necesidades que hay tanto, sobre todo, podríamos decir, desde dueños de capital, ¿no? Family offices, fundaciones, individuos que estén, y gobiernos, de alguna manera también, como proveedores de un capital que sea más blando, que sea más paciente, que pueda catalizar un poco, ¿no? Las inversiones en empresas, en la medida que se invierta en la etapa temprana y que se invierta en toda esta cadena, como decía Oriana, como hace BMI, en toda esta cadena de financiación, va a ser posible tener empresas que asimismo vayan pasando bajo diferentes etapas a diferentes vehículos de inversión, ¿no? Cuando hay un hueco, pues es un bache finalmente, ¿no? Es un bache que no permite al ecosistema avanzar en la medida que se quisiera, ¿no? Otro tema es el rol creo, de la inversión de impacto en temas de lo que decía, en temas de adicionalidad y de este rol, ¿no? De mantener la misión, de ayudar, de estar un poco del lado del emprendedor en cierta manera, para ayudar a mantener la misión, para ayudar a conservar esa misión a medida del crecimiento, la evolución de las empresas. Y creo que otro aspecto importante también que se ha hablado aquí, lo mencionó Lucía y lo mencionaron algunos emprendedores cuando pudieron hacer sus preguntas o sus comentarios, es el tema de la importancia en etapa temprana, de la importancia de la financiación, pero también vinculado a la asistencia técnica, ¿no? Al acompañamiento. Lo mencionó, creo, Alberto también, que hablaba del acompañamiento que en las diferentes rondas ha tenido desde los fondos de inversión, y sobre todo en etapa temprana creo que eso es algo sumamente importante, ¿no? Y ya, digamos, más enfocado y para cerrar, más enfocado en el mundo de la alimentación sostenible, esta necesidad / oportunidad de invertir en la cadena, en los eslabones primarios de las cadenas de alimentación, ¿no? Creo que hemos hablado que digamos, probablemente para empresas, por ejemplo, de tech food, ¿no? Es mucho más probable que consigan financiación, y es un tipo de financiación, digamos, que está bien y hay que hacerla, pero para las otras cadenas, ¿no? Para la regeneración de la tierra, para la transformación de los sistemas de alimentación, de la agricultura, ¿no? De conservación de la biodiversidad, que tienen probablemente lógicas distintas, ¿no? Es necesario también como inversores más especializados, ¿no? Más especializados en el sector, y que bueno, esa especialización puede llegar a generar, digamos, un mayor impacto, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que tengo. Seguramente se han dicho muchas cosas más, pero es lo que he podido recoger. Muchas gracias a todos por participar. Ahora creo que estamos invitados a participar del cierre del evento en el auditorio principal. Y bueno, espero haya sido de utilidad y de interés para todos esta conversación. Muchas gracias.